Bienvenidos a la universidad y hoy continuamos estudiando este libro tan maravilloso que nos habla y nos alerta en la palabra de Dios acerca del evangelismo con levadura. El evangelismo es algo muy importante. Una congregación que no tiene evangelismo es una congregación que va directo a cerrar las puertas al fracaso. ¿Por qué? Porque esa es la visión de Dios. El latir del corazón de Dios es el evangelismo. Hoy continuamos en su libro, Evangelismo como levadura, y vamos a la lección número 8 y vamos a enfocarnos en los puntos importantes, los métodos, las parábolas del Nuevo Testamento. Eso es lo que vamos a usar. Si Cristo enseñó las parábolas, es para evangelizar a la gente que venía a escucharlo. Vamos a ver los objetivos de la lección 8. Escribir el versículo llave de memoria y definir la palabra parábola. Explicar por qué Jesús usó parábolas. Identificar principios de evangelización en parábolas que han sido enseñadas por nuestro Señor Jesucristo. El versículo llave, vamos a leer Marcos 4:33. Marcos 4:33 dice: con muchas parábolas semejantes les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. O sea, el Señor Jesucristo a las multitudes, a la gente nueva, les enseñaba con parábolas. Y esta era la manera que explicaba la palabra de Dios, con historias y ejemplos de diferentes historias que Él les daba, y ellos de esa manera recordaban lo que habían aprendido del Señor Jesucristo. ¿Por qué las parábolas? Y los discípulos le preguntaron una vez al Señor Jesucristo y dijo, Él nos dice en Mateo 13:10 lo siguiente. Mateo capítulo 13 versículo 10. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Ellos estaban intrigados. Señor, ¿por qué les das tantos ejemplos? A los discípulos les daba la enseñanza más fuerte. Los discípulos eran los que estaban alrededor de Él. Y así nosotros trabajamos con la gente nueva y con los discípulos. Son la gente que tenemos más confianza, son la gente que nos rodea, que ya han pasado por un proceso de discipulado. Es gente fiel, el discípulo es gente fiel, gente con fruto y gente que está dispuesta a darlo todo por el Señor Jesucristo. Así es que tenemos las reuniones de hogar para evangelización, donde llega toda la gente nueva, y después tenemos estamos formando el grupo de 12 personas o un grupo X de gente que va llegando porque ya pasó el proceso, ya abrió su célula. Entonces esa es una célula o un grupo de reunión, de discipulado, y son los que voy llevando de fe en fe, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y a los bebés los voy cuidando. A los bebés, la célula de evangelismo son bebés que vamos a cuidar, pero un día tienen que llegar a una madurez para ser discípulos de Jesucristo. Entonces dice Mateo 13:11, y Él les respondió y les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Entonces Dios abre el entendimiento de aquellas personas que quieren darle su vida, que estudian la palabra, o sea, que hablan la palabra y que practican la palabra y que están conscientes de que han llegado a una madurez, que todo lo que yo he recibido lo voy a enseñar, todo lo que Dios me está dando, todas las pepitas de oro, todo ese entendimiento, revelación de la palabra, es para que yo vaya y lo enseñe a otras personas. Después las parábolas sobre la evangelización. Tenemos la parábola de la oveja perdida. Y qué bonito, esa es gente que ya trajimos al rebaño y de repente una persona se enoja, se va, la sonsacan, la llevan a otro lugar y tú debes de ir porque esa es una ovejita que Dios trajo a este rebaño. Debemos de cuidar las ovejas. ¿Cómo que ya las dejaste que se la comiera el lobo? ¿Cómo es posible que la ovejita está herida y no la vas a sanar? Y si tú no lo puedes hacer, lleva a alguien contigo para que te ayude a ministrarle. Y Dios daba esas parábolas para administración. La moneda perdida.
Si es otra, ¿a quién no va a mover todo en la casa por algo de valor? Para encontrar algo de valor. Yo de repente, una querida alumna me regaló este anillito tan bonito y yo lo quiero mucho porque es de quién me lo regaló. Y mis hijos me regalaron estos aretitos del Día de las Madres. Y hay regalitos que la gente con cariño nos ha dado, pero tienen un valor especial. Y una mañana los puse en un lugar y llegué a la casa y ya los habían guardado en otro lugar y yo andaba busca y dónde están y yo quiero saber y no me voy a dar por vencida hasta que no encuentre mis regalitos que quiero tanto. Entonces, ¿sabes? Porque viene de gente lindísima. Entonces, finalmente los encontré y sentí un gozo. ¡Ay, gracias a Dios! Escuchen, ya encontré lo que andaba buscando. Igual por la gente que está perdida. Sin Dios y sin esperanza para Dios tiene un valor muy alto. No podemos dejar que la gente que viene no podemos dejarla sin llamarla. No podemos dejarla. Nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios con esas personas. Y ahora vamos a hacer un sistema de checar, de llevar una lista para orar por ellos y una lista para ver si vinieron. Y yo quiero que toda la gente que está directamente debajo de mí se reporte conmigo. Que tenga mi teléfono, que si no viene, se le ponchó la llanta, me hablen. Y si no, yo tengo que hablar y tengo que ver dónde está esta persona. Recuerdo en una célula nueva que acabamos de abrir, de repente no llegó una persona. Y yo ya me preparaba, tengo mucho trabajo horas muy largas, bendito sea Dios, gracias papá por darme tanto trabajo y por darme gente tan linda alrededor. Pero ¿saben qué? Una ovejita me dijo, se dio cuenta que a la célula no llegó fulanito, ya le habló usted, ya vio qué le pasó. Y yo ya le había texteado, le había dicho, ¿dónde estás? ¿Por qué no viniste a la célula del viernes? Y me dijo, es que estuve enfermo y esto, pero ya estoy bien, no se preocupen, ya estoy bien. Y le dije a esta persona, te voy a poner con la lista para que me ayudes, porque es tanta la gente que tenemos que ver, son miles de personas y tenemos que tener gente encargada de diferentes grupitos para que así podamos pastorearlos a todos. Y eso es algo, y el Señor Jesucristo estaba hablando de la importancia de la gente que está perdida sin Dios y sin esperanza, que cuando es encontrada hay fiesta en el cielo. Por eso debemos de traer gente, porque mientras tú traes gente al reino de Dios, hay fiesta en el cielo. Tú mantienes la fiesta yéndose con todo. ¿Por qué? Porque tú haces sonreír a Dios ganando almas. Y luego el hijo perdido. Habla del hijo pródigo, el hijo que se fue de la casa. Y la palabra de Dios nos dice qué tan importante es la gente. No importa el error que hayan hecho, se pelearon contigo, no estuvieron de acuerdo en algo, no querían servir. Tú tienes que ir por esa persona porque tiene un valor incomparable para el Señor. Después el Señor nos habla de la mesa del banquete. Sí, primero invitamos a todos los que creemos importantes, pero Dios dice vayan por el pobre, por la viuda, por el huérfano, por el necesitado, por el que está en adicción, vayan por el que tiene una necesidad. Ese es el que va a venir a las bodas. El que tiene una necesidad va a llegar más pronto que el que no tiene necesidad. Y después el Señor nos habla en Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9, del árbol de higo infructuoso. Infructuoso quiere decir no trae ganancia, no trae fruto. Cada persona que se enlista en el camino de Dios, que se hace hijo de Dios, Dios espera que tú lleves fruto. Y tú dices, es que yo no sé cómo hablarles. El Espíritu Santo te va a dar sabiduría. Si tú aprendes esos pasos, orar por la gente. Señor, dame compasión por los perdidos. Y entonces vas a ver la gloria de Dios. Yo creo que las personas más felices del mundo son los evangelistas. ¡Wow! Y Dios quiere que todos, aprendamos y participemos a hacerlo. Después vemos la parábola de los talentos, la palabra del hombre que salió de viaje, los siervos y los siervos vigilantes. Y Dios quiere que nosotros seamos siervos que siempre estemos conectados con Dios y preparados
para hacer el trabajo de Dios. Y Dios nos habla acerca del administrador fiel, el que produjo, el que dio fruto, el que le dio dones y los invirtió y le dijo, Señor, aquí está, me diste 10 y ahora me diste 5 y ahora se duplica 10. O me diste 2, ahora tienes 4. Me diste, pero uno que le dio 1 dijo, no, yo lo enterré. Dijo, yo guardé la palabra y dije, ¿para qué la voy a compartir? No sea que alguien me vaya a insultar o algo. Y dijo, siervo inútil. A ese siervo no tuvo recompensa en el reino de los cielos. Pero el que hace la voluntad de Dios, el que trabaja ganando almas y formando discípulos, Dios lo bendice más y lo lleva de fe en fe, de gloria en gloria. Y eres feliz, eres protegido por Dios, eres un hombre, una mujer sabio. Eres sabio, ¿por qué? Porque tú compartes la palabra de Dios. Y luego nos habla de la parábola del sembrador. Si la palabra es la semilla y nosotros la sembramos, a veces cae en una buena tierra, pero a veces cae en una mala tierra y no produce. Pero nosotros debemos de ver con oración que la palabra caiga en buena tierra y que traiga fruto al 30, al 60 y hasta al 100 por 1. Después vemos la parábola del trigo y la cizaña. Como muchas veces en la misma congregación hay gente que tiene cizaña, que es mala, y hay gente buena. Y la gente buena tiene que orar por la gente mala. Pero ¿sabes qué? Cuando Cristo venga, ¿quiénes son los que se van con el Señor? Los buenos. Y nosotros tenemos que enseñar las responsabilidades de enseñar a la gente la palabra de Dios y de enseñarles en el proceso. Les doy la jornada, les doy las 4 lecciones, los llevo a un encuentro y después les doy las 7 lecciones, lo conecto con más escuela, porque tenemos una responsabilidad de ser autodidactas. Quiere decir, yo voy a enseñarme, aunque nadie me diga, yo voy a estudiar. ¿Qué sigue? ¿Qué falta? ¿Qué nuevo curso están impartiendo? Tengo que ir a los seminarios. Vienen seminarios que nos refrescan, que nos traen más gozo, más poder de Dios para seguir adelante. Después, la red de la pesca. ¿Te acuerdan cómo el Señor Jesucristo, cuando Él echa la red, Él sabe el lugar donde están los peces? Y nosotros tenemos que, cuando vamos a echar una red, vamos a hacer un alcance, tenemos que planearlo bien, tenemos que orar, tenemos que saber a quién le estamos ministrando en ese alcance, con esa obra de teatro, con los mimos, con las canciones, con el concierto, con lo que vayamos a hacer. Tenemos que saber a quién vamos a alcanzar y estar orando por esas personas para que sean transformadas. Después vemos la semilla de mostaza y hablamos en el pasado que la semilla es la palabra. Es pequeña a veces la palabra, pero va a traer mucho fruto ya que ha sido plantada, ya que la semilla muere. Si la persona tiene que morir a sí misma y tiene que llenarse de la palabra. Después la parábola de la levadura, la vid y las ramas, la cosecha, la luz del mundo, la sal de la tierra, los tesoros en el cielo, la puerta ancha, las muchas obras, poco es mucho. El crecimiento requiere cambio, gane perdiendo, reciba dando, la muerte trae vida. Y tenemos un resumen ahí muy importante. Vea 2 de Pedro 3:9. El Señor no tarda sus promesas, como algunos la tienen por tardanza. Más bien, es paciente para con vosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios tiene una promesa para los que se arrepienten, pero si no se arrepienten, esas personas no recibirán la vida eterna. Vamos en este momento a contestar la prueba personal y después tenemos el estudio adicional y continuamos ahora en el capítulo número 9, el capítulo Los métodos del evangelismo personal. Hay muchos métodos, quiere decir, hay muchas formas en las cuales yo puedo compartir la palabra de Dios. Yo sé que el Espíritu Santo está llegando a tu corazón y el Espíritu Santo quiere que te levantes en esta área poderosamente y seas bendecido. Vas a ser la persona más feliz del mundo. Si compartes la palabra, vas a ser protegido por Dios.
Quiere decir, ¿cómo me protejo? Voy y me encuentro a un maleante, le tengo que compartir la palabra de Dios. Voy y platico con el del banco, tengo que compartirle la palabra de Dios. Dios te va a dar palabras, Dios te va a dar gracia, Dios está contigo. Ora antes de compartir la palabra. Vamos a ver los métodos, los objetivos. De nuevo tenemos que aprender el versículo llave de memoria, definir qué es la evangelización personal, listar 3 maneras en la evangelización personal y explicar cómo llevar una alma a Cristo. Aquí tenemos que hacer algunos ejemplos de aquí escenificaciones con lo que estamos aprendiendo de cómo llevar a una persona a Jesucristo. Vamos a leer el versículo llave, San Juan 4:39. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él a causa de la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Quiere decir, la mujer samaritana fue impactada por el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense, los samaritanos y los judíos no se hablaban. Los judíos decían, son unos perros, son de lo peor, ni siquiera debemos de dignarnos a hablarles. Pero el Señor Jesucristo tuvo compasión de esa mujer. Y esa mujer se convirtió en una evangelista porque sintió la compasión, recibió la salvación de Cristo y fue y le comunicó a todo el pueblo. A alguien me dijo de todo lo malo que yo había hecho, pero hay un hombre que ustedes necesitan ir a conocer y es Jesucristo, nuestro Salvador. Así es que en el evangelismo personal tenemos el testimonio silencioso. El testimonio silencioso es cuando yo vivo la vida de Cristo con mis acciones, yo vivo la vida de Cristo con mis palabras. La gente de donde yo vivo, mis vecinos saben que soy amable, ya les he compartido, les he llevado un pastelito, he hecho algo para dejarles saber cuánto les amamos y les apreciamos. Si el testimonio silencioso es en el trabajo, cuando ven que yo no estoy a favor de lo malo, estoy a favor de lo bueno, mis actitudes, mis palabras, mis acciones, van a decir si soy de Cristo. Porciones evangélicas. Las porciones evangélicas son mensajes breves de la palabra de Dios, normalmente comercialmente impresas en pedazos pequeños de papel. Porciones evangélicas puede ser un folleto, ¿sí? Que le entregamos a una persona y trae un mensaje de cómo recibir a Cristo muy, muy pequeñito. Y nosotros debemos de tener eso para todos, para cargarlo con nosotros en nuestro bolsillo. Y si alguien recibe a Cristo, aquí está. Le doy el mensaje y me puedes contactar en este lugar. Otra manera, estamos hablando del evangelismo personal. Dijimos el mensaje silencioso. Dijimos las porciones evangélicas, que son los tratados, los trípticos, los folletitos que hablan acerca de Cristo, y luego testigo verbal. Yo comparto lo que Dios hizo conmigo. Estoy con una compañera de trabajo y le digo, ¿sabes qué? Dios es muy grande. Si supieras, me gustaría decirte lo que Él ha hecho por mí. Y empiezo a decirle a esa persona lo que Dios hizo por mí. Y después esa persona se suelta hablando, yo tengo este problema, esta necesidad. Y yo puedo decirle, Cristo te puede ayudar. ¿Por qué no le recibes en tu corazón como yo le recibí? Y yo le estoy dando mi testimonio personal. No necesito un doctorado para hacer eso. Le estoy compartiendo lo que Dios hizo en mi vida y le estoy compartiendo para que ella haga a Jesucristo el Señor de su vida. Y dice San Juan 4:39, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él a causa de la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Quiere decir, este hombre es alguien. ¿Cómo sabía lo que yo estaba pasando? De repente Dios te puede revelar el pasado de una persona, pero no es para que lo publiques, es para que esa persona crea que eres un enviado de parte de Dios.
Así es que el siguiente punto es cómo llevar a alguien a Jesucristo. Y presentación del mensaje básico del Evangelio lo vamos a hacer en el día de hoy, y vamos a tener varios ejemplos de cómo hacerlo de acuerdo a lo que estamos leyendo en el libro. El cerramiento es la invitación y contestación. El cerramiento es ya el clímax. Es realmente llegar al final. Ya le platiqué de Dios, ya le dije lo que Dios puede hacer en su vida, le compartí, le enseñé la palabra, le di las 4 leyes espirituales, pero el final, esa persona le voy a invitar a que reciba a Jesucristo, que haga la oración. Y aquí vienen algunas preguntas que se deben de hacer. El acompañamiento es el discipulado. Quiere decir, yo la gané para Cristo, pero ahí no termina todo. Ahí es el principio de todo. Ya que la gané de Cristo, no la voy a soltar por nada del mundo, porque esa almita Dios me la entregó bajo un ministerio, bajo una supervisión, bajo una fidelidad, para que yo la ame, ore por ella y la lleve en el proceso de la jornada a la libertad. Yo sé que va a ser una bendición tremenda para tu vida. Así es que continuamos haciendo la prueba personal, el estudio adicional que viene amplio, muy amplio, y aquí aprendemos tan hermosa la palabra, todas esas parábolas preciosas del Señor. Ahora vamos al capítulo número 10, y vamos a ver los métodos y tratando con las dificultades. Nadie dijo que la vida iba a ser color de rosa. Mientras estemos en la tierra vamos a tener oposición para dar la palabra. ¿Por qué? Porque hay un diablo que anda suelto. Satanás tiene a todos sus demonios asignados, los tiene catalogados y dice, vayan con eso y no permitan que hable la palabra, desanímelo. Y los tiene asignados. Dice la palabra en San Juan 10:10, el enemigo viene al rebaño a matar, a robar y a destruir. Esa es la labor de Satanás en contra tuya y el trabajo que vas a hacer para Dios. Por eso la oración es indispensable. Vayamos al capítulo número 10. Los métodos tratando con las dificultades. Veamos los objetivos, escribir el versículo llave, explicar por qué las personas dan excusas. Siempre eso es normalito, que te den una excusa por qué no reciben al Señor. Tratar con dificultades comunes que se levantan en la evangelización personal. Dice la palabra en Romanos 1:20, versículo llave, Romanos 1:20, porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20. Quiere decir que la gente te va a poner excusas y tú tienes que pedirle sabiduría al Señor y estar preparado, que te va a decir, es que no puedo esa hora, es que no puedo ese día, es que algo te va a poner de excusa. Pero tú tienes que orar que se vencen todas las excusas y ser creativo. Pues si quieres voy a tu trabajo a la hora de lunch. O no es que no me dejan salir. Bueno, voy a la salida. Platicamos desde donde tu trabajo hasta la casa. O vamos a tomarnos un café. Es que en mi casa no te puedo recibir. Vamos a tomarnos un café en un restaurante. O sea, va a haber muchas excusas el por qué no recibir a una persona que te va a hablar de Cristo. Pero por eso es la oración antes de compartir. Entonces tenemos que entender por qué las personas dan excusas. ¿Sí? Porque tienen miedo. Hay muchas circunstancias, Romanos 1:20. O sea, tenemos nosotros que venir en el nombre de Jesús y decir, Padre, en el nombre de Jesús, todo aquello, todo espíritu de engaño es derribado por el poder de Dios en el nombre de Jesús. Tú le das a esa persona la mente de Cristo. Señor, hoy derribamos toda fortaleza. Todo espíritu de religiosidad, de idolatría, de hechicería, todo espíritu maligno de negatividad, todo espíritu maligno que haya venido a esta persona, tú investigas cuál es. Y Dios te va a revelar qué espíritu está gobernándola. Y tú lo vas a derribar en oración para que tú puedas llevarle la palabra clara y precisa.
Algunas cosas dicen, algunas personas dicen, yo no soy bueno bastante, o yo no soy un gran pecador. Siempre te van a decir, no, es que yo no soy así, yo soy muy bueno, por eso no puedo recibir a Cristo, yo soy muy malo, por eso Dios no va a tener misericordia de mí. Pero tenemos que saber que la salvación es para toda la gente, ya lo vimos en capítulos pasados. La salvación es para todos, pero hay pecadores, hay gente que va a expresarse de una manera y nosotros tenemos que estar preparados para esa manera. Algunos dicen, la vida cristiana es demasiado dura, ustedes no nos dejan maquillar, no, nosotros no prohibimos nada. Si simplemente cuando tú lees la palabra, tú quieres agradar a Dios, pero nosotros no prohibimos cómo te vistas. Dios cuando tú conoces a Dios, tú vas a querer agradar a Dios. Algunos dicen, yo no puedo dejar mis caminos malos. Y tú vas a decir, tú tienes que dejar los caminos malos. Porque si tú no dejas el camino, tu futuro eterno es el infierno, el lago de fuego y azufre. Y algunos dicen, mi corazón es demasiado duro. Dios lo puede derretir. En el nombre de Jesús. Yo tendré mucha compañía en el infierno. Algunos ya se están haciendo la imagen de que se van a ir al infierno y van a vivir en el infierno. Y tú dices, claro que no. Tú no debes de pensar así, porque Dios te ama y Dios te hizo con un propósito en tu vida. Dios te hizo para tener comunión con Él. Dios te hizo para disfrutar de la vida eterna. No debes jamás decir que tú vas a irte al infierno. Otras personas dicen, yo no creo en la Biblia o no entiendo la Biblia. Pues qué bueno que Dios me puso enfrente de ti para explicártela. Algunos dicen, hay muchas contradicciones en la Biblia. Y tú le vas a decir, claro que no, Dios no se contradice. Nosotros fallamos, pero Dios no falla. La Biblia no se contradice. La Biblia es inspirada por el Espíritu Santo y te voy a enseñar. Y ya cuando terminemos este curso, tú me dices, vamos a tomar la jornada y vas a ver que te vamos a llevar en un viaje que va a cambiar tu vida. Yo estoy haciendo lo mejor que yo puedo. Sí, pero no has aceptado al Señor. Y sin eso no puedes agradar a Dios. Alguien que diga, yo soy bastante bueno. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. No podemos comprar la salvación haciendo cosas buenas. Qué bueno que no le haces mal a nadie. Qué bueno que te portas bien. Pero ahora, precisamente porque tú quieres lo bueno, debes de abrir tu corazón para recibir a Cristo. Otros dicen, otros están permaneciendo en mi camino. Tenemos que hablarles que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Algunos dicen, no, es que hay mucha gente hipócrita en la iglesia. No te fijes en los demás, fíjate en ti y tu futuro eterno con Cristo. Otros dicen, yo no puedo decidir a qué denominación unir, o yo soy parte de otra fe, pero ya tienes a Jesucristo como Señor y Salvador. No importa de qué religión seas, el mensaje es que nosotros debemos de llevarte a Jesucristo. Después, es demasiado tarde para mí, ya he pecado, he hecho hasta lo que ustedes no se imaginan. Nunca es tarde. Si Cristo salvó al pecador que estaba a su lado en la cruz, Él puede salvarte a ti también. Otros dicen, yo prefiero no aceptar a Cristo ahora. Mañana puede ser tarde. Acéptalo hoy, porque hoy es el día de la salvación. Otros dicen, mis problemas son demasiado difíciles. Y tú le dices, todos tenemos problemas. Y los vamos a tener mientras estemos en un mundo de imperfección, la tierra. Aquí hay muchos problemas porque el diablo anda suelto. Y él viene a matar, a robar y a destruir. Así es que tienes que aprender, entrar primero por la puerta que es Cristo y después ser discipulado para vencerlo y vencer tus problemas. Algunos dicen, yo he estado buscando, pero no he podido encontrar. Pues gracias a Dios, Dios sabe eso y me envió a mí, para que hoy yo te explique el plan de salvación. Algunos dicen, no puedo perdonar a alguien. Qué bueno que llegué a tiempo para guiarte en una decisión de perdonar por fe. Cuando yo no podía perdonar a personas que me hicieron daño, Dios me dijo, perdona en fe. Y yo le dije, Señor, perdono en fe a fulanito, sutanito y manganito. Y los suelto y no me deben nada. Como Cristo me perdonó a mí, así le perdono yo. Y te das un mini sermón del perdón. Y después, no es posible debido a mi negocio. Sabes que cuando nos vayamos de esta tierra no nos vamos a llevar nada.
¿Qué tal si Dios te lleva? Dios no lo quiera y te dé larga vida, pero si tú te fueras en una semana, no te llevas tu negocio contigo. Dios tiene que tener el primer lugar en tu vida. Y después yo intenté una vez y fallé y estoy como con miedo de fallar otra vez. El Señor nos dice, bástate en mi gracia. Sabes que empieza a caminar leyendo la palabra. Métete a la jornada, métete al discipulado y sabes que vas a caminar día a día. Dios no dijo que seríamos perfectos, pero tenemos que tener el deseo de agradar a Dios. Hay gente que dice, yo no tengo convicción de recibir a Cristo, pero vamos a orar que tú la recibas. Cuando tú hagas esta oración, tú recibirás convicción. Y algunos un rechazo total, debemos de orar por esa persona. Dicen, yo no quiero, a mí no me hable. O te cierro la puerta en las narices por alguna cosa que alguien le metió en la cabeza. Entonces tengo que orar y ver una forma. Señor, tú me revelas cómo ministrarle a los que rechazan total. Bueno, vamos a continuación a hacer la prueba total y el estudio adicional y vamos al capítulo número 11. Y el capítulo número 11 habla de los métodos de evangelismo y de saturación. ¿Ok? Métodos. Tenemos que ser más sabios que el enemigo. No estar ganando al ahí se va. No, tenemos que ser más sabios. Tenemos que tener métodos de la evangelización, de saturación. Y esto es algo muy importante. De repente yo gané un alma hace 10 años y ya, no es que yo ya gané un alma hace 10 años. Siempre he ganado miles de personas para Cristo. Pero yo me tengo que asegurar que la gente que Dios nos ha dado, los líderes, los pastores, toda la gente que está aquí para ser discipulada, haga bien su trabajo. Y entre todos, usando la sabiduría de Dios, vamos a saturar toda la ciudad. Y vamos a saturarla con el Evangelio de Cristo. Así es que vemos los objetivos, escribir nuevamente el versículo, definir qué es la evangelización de saturación y resumir la base bíblica de la evangelización de saturación, discutir los principios de la evangelización de saturación, discutir el modelo de la evangelización de saturación, y explicar cómo un pastor local puede preparar su congregación para la evangelización de saturación. Veamos el versículo llave, Romanos 15, 19. Romanos capítulo 15, versículo 19 dice, con poder de señales y prodigios, con el poder del Espíritu de Dios, de modo que desde Jerusalén hasta los alrededores del Ilírico, lo he llenado todo con el Evangelio de Cristo. Quiere decir, Pablo iba de ciudad en ciudad. Él empezaba y formaba discípulos, no solamente los ganaba, sino mi padre era un gran evangelista, bendito sea Dios por su vida. Me enseñó tanto a tener una pasión por la gente, una pasión por las almas. Y mi padre me enseñó a ganar almas y a formar discípulos. Y sabe una cosa, mi papá tenía un amor por la gente y por los pastores, tremendo amor, que él se iba a lugares donde había guerrillas. Me acuerdo cuando iba a El Salvador, a Guatemala, a El Salvador, y él venía sin maleta siempre, venía con nada más la ropa que traía puesta y se iba con sus maletas y regalaba su ropa. Dice, los pastores están en una situación difícil y les dejaba todo el dinero que traía. A veces se quedaba un mes en algún lugar y él les hablaba de la palabra, los amaba, los discipulaba, les daba la palabra, daba de su vida. En medio de todo lo que estaba pasando, de tanto peligro, él decía, esa gente tiene valor. Alguien tiene que ir a darles la palabra. Y recuerdo cuando él falleció, yo no estaba presente, pero él lloraba y decía, ¿quién va a tomar mi lugar? ¿Quién va a ir a hablarle a esas personas de Cristo? Y yo sé que miles de personas se levantaron el día de su funeral. Cuando el pastor McNabb, que estaba oficiando
el funeral, dijo, ¿cuántos van a tomar la estafeta y van a tomar el lugar del pastor Isaac? ¿Sabes que del reverendo Isaac se pararon tanta gente que yo lloraba de alegría? Porque esas personas dijeron, nosotros vamos a ir a llevar la palabra a las misiones. Nosotros vamos a ir a los no amados, a los que nadie quiere ir. Nosotros vamos a ir y vamos a llevar la palabra. Las bases bíblicas de la evangelización de saturación no se encuentran en la Biblia, pero evangelismo es la evangelización personal o la evangelización de masas tampoco, pero nosotros nos preparamos, ganamos almas a través del radio. Benditos los que nos ayudan a pagar el programa de radio. Ganamos almas a través de la televisión. Y Jesucristo dijo que haríamos cosas mayores de las que Él hizo porque Él iba a estar con nosotros. Así es que no te asombres si vamos a ganar las multitudes. No te asombres porque es la voluntad de Dios ir y ganar las masas. Romanos 15 del 19 al 21. Con poder de señales y prodigios, con el poder del Espíritu de Dios, de modo que desde Jerusalén hasta los alrededores del Ilírico, lo he llenado todo con el Evangelio de Cristo. De manera he procurado predicar el Evangelio donde Cristo no era nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito. Verán aquellos a quienes nunca se les anunció acerca de Él, y los que no han oído entenderán. Quiere decir, nuestra misión es ir a cada casa, al campo, a las entidades lejanas, a las montañas, a las selvas, a los pueblos lejanos, a las tribus, a llevarles el mensaje de Jesucristo. Así es que, ¿cuáles son los principios básicos para saturar? Saturar significa llenar, ir y llenar, saturar con la palabra a todas estas naciones. Abundante cosecha requiere abundante siembra. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 9:6, 2 Corintios 9:6, y dijo esto: el que siembra escasamente cosechará escasamente, y el que siembra con generosidad, también con generosidad cosechará. Quiere decir que para ganar almas cuesta. Para ganar almas hay que invertir en evangelismo. Estamos plantando iglesias en Cuba y nosotros debemos de dar dinero para Cuba y decir, yo quiero que los cubanos reciban a Cristo porque un día nos vamos a regocijar en el cielo, porque Cuba es para Cristo. Hay personas que predican eso de que Cuba para Cristo y que México para Cristo y vienen en contra de eso. De Dios nos libre de esos criticones y juzgadores. Deberían de ir a evangelizar a donde quiera, pero no estar criticando a los que lo hacen o a los que lo enseñan o a los que lo dicen. Cuidado con los que no tienen tiempo para la palabra, pero sí tienen tiempo para poner abajo a los grandes siervos de Dios que están ganando almas, que están sanando a los enfermos y que están haciendo un trabajo magnífico. Pero Dios quiere que inviertas financieramente. Yo te pido que medites, todos los que están aquí mediten, poner una porción del dinero que Dios te da para radio, para televisión, para las misiones en Cuba, para el comedor de necesitados, para la gasolina que gastamos a las personas que mandamos a lugares lejanos a compartir la palabra en las cárceles, para todas las cosas que hacemos. Dios quiere que nosotros le sirvamos. Una minoría dedicada puede impactar una nación. Si un grupito se une y dice, nosotros vamos a conquistar, porque Dios nos ha dado ese llamado a todos de ir y compartir las buenas noticias. Cada creyente debe movilizarse. Nadie debe decir, no, pues yo tengo flojera, mejor que lo haga mi vecino o la persona que está sentada a mi lado. Qué bueno él lo hace, pues qué bueno, pero a mí no me gusta. Tienes que orar, porque así como Dios te salvó a ti, Dios quiere usarte para que lleves la palabra y otras personas reciban a Jesucristo como Señor y Salvador. La movilización se da dentro de las iglesias.
Quiere decir, hoy estamos trabajando, visitando los grupos de liderazgo para motivarlos a ir por las almas. El enfoque está en ir en lugar de viene. Hay iglesias que solo esperan que la gente llegue. Qué terrible y qué vergüenza para aquellos pastores que nomás quieren agarrar a la gente allá fuera de la congregación y pelearse por las almas y no darles discipulado. Dios tenga misericordia de los que hacen eso, porque van a tener que darles cuentas al Señor, porque ya que los tienen, no hacen nada con la gente, no los llevan en el proceso. Dios nos libre de ese tipo de personas, no deberían de ser llamados pastores. Se requiere la unidad del Espíritu Santo, porque él no es un proyecto para una persona, es un proyecto para toda la iglesia. Toda la congregación debe de enfocarse en ganar almas para Cristo. Es global en la naturaleza. El patrón de la evangelización de saturación. Primero tiene que haber organización, tiene que haber una agenda, tenemos que tener métodos para llevarlo a cabo y nosotros debemos de preparar a cada congregación para evangelizar. Muy bien, nos procedemos a la prueba personal, el estudio adicional. Muchas parábolas semejantes les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. O sea, el Señor Jesucristo a las multitudes, a la gente nueva, les enseñaba con parábolas. Y esta era la manera que explicaba la palabra de Dios, con historias y ejemplos de diferentes historias que Él les daba, y ellos de esa manera recordaban lo que habían aprendido del Señor Jesucristo. ¿Por qué las parábolas? Y los discípulos le preguntaron una vez al Señor Jesucristo y dijo, Él nos dice en Mateo 13:10 lo siguiente. Mateo capítulo 13 versículo 10. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Ellos estaban intrigados, Señor, ¿por qué les das tantos ejemplos? A los discípulos les daba la enseñanza más fuerte. Los discípulos eran los que estaban alrededor de Él. Y así nosotros trabajamos con la gente nueva y con los discípulos. Son la gente que tenemos más confianza, son la gente que nos rodea, que ya han pasado por un proceso de discipulado. Es gente fiel, el discípulo es gente fiel, gente con fruto y gente que está dispuesta a darlo todo por el Señor Jesucristo. Así es que tenemos las reuniones de hogar para evangelización, donde llega toda la gente nueva. Y después tenemos estamos formando el grupo. Es una ovejita que Dios trajo a este rebaño. Debemos de cuidar las ovejas. ¿Cómo que ya las dejaste que se la comiera el lobo? ¿Cómo es posible que la ovejita está herida y no la vas a sanar? Y si tú no lo puedes hacer, lleva a alguien contigo para que te ayude a ministrarle. Y Dios daba esas parábolas para administración. La moneda perdida. Si es otra. ¿A quién no va a mover todo en la casa por algo de valor? Para encontrar algo de valor. Yo de repente, una querida alumna me regaló este anillito tan bonito y yo lo quiero mucho porque es de quién me lo regaló. Y mis hijos me regalaron estos aretitos del Día de las Madres. Y hay regalitos que la gente con cariño nos ha dado, pero tienen un valor especial. Y una mañana los puse en un lugar y llegué a la casa y ya los habían guardado en otro lugar y yo andaba busca y dónde están, y yo quiero saber y no me voy a dar por vencida hasta que no encuentre mis regalitos que quiero tanto. Entonces, ¿sabes? Porque viene de gente lindísima. Entonces, finalmente los encontré y sentí un gozo. ¡Ay, gracias a Dios! Escuchen, ya encontré lo que andaba buscando. Igual por la gente que está perdida, sin Dios y sin esperanza. Para Dios tiene un valor muy alto. No podemos dejar que la gente que viene no podemos dejarla sin llamarla. No podemos dejar.
Bienvenidos a la universidad y hoy continuamos estudiando este libro tan maravilloso que nos habla y nos alerta en la palabra de Dios acerca del evangelismo con levadura. El evangelismo es algo muy importante. Una congregación que no tiene evangelismo es una congregación que va directo a cerrar las puertas al fracaso. ¿Por qué? Porque esa es la visión de Dios. El latir del corazón de Dios es el evangelismo. Hoy continuamos en su libro, Evangelismo como levadura, y vamos a la lección número 8 y vamos a enfocarnos en los puntos importantes, los métodos, las parábolas del Nuevo Testamento. Eso es lo que vamos a usar. Si Cristo enseñó las parábolas, es para evangelizar a la gente que venía a escucharlo. Vamos a ver los objetivos de la lección 8. Escribir el versículo llave de memoria y definir la palabra parábola. Explicar por qué Jesús usó parábolas. Identificar principios de evangelización en parábolas que han sido enseñadas por nuestro Señor Jesucristo. El versículo llave, vamos a leer Marcos 4:33. Marcos 4:33 dice, con mucha charla nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios con esas personas y ahora vamos a hacer un sistema de checar, de llevar una lista para orar por ellos y una lista para ver si vinieron. Y yo quiero que toda la gente que está directamente debajo de mí se reporte conmigo, que tenga mi teléfono, que si no viene, se le ponchó la llanta, me hablen. Y si no, yo tengo que hablar y tengo que ver dónde está esta persona. Recuerdo en una célula nueva que acabamos de abrir, de repente no llegó una persona. Y yo ya me preparaba, tengo mucho trabajo horas muy largas, bendito sea Dios, gracias papá por darme tanto trabajo y por darme gente tan linda alrededor. Pero ¿saben qué? Una ovejita me dijo, se dio cuenta que a la célula no llegó fulanito, ya le habló usted, ya vio qué le pasó. Y yo ya le había texteado, le había dicho, ¿dónde estás? ¿Por qué no viniste a la célula del viernes? Y me dijo, es que estuve enfermo y esto, pero ya estoy bien, no se preocupen, ya estoy bien. Y le dije a esta persona, te voy a poner con la lista para que me ayudes, porque es tanta la gente que tenemos que ver, son miles de personas y tenemos que tener gente encargada de diferentes grupitos para que así podamos pastorearlos a todos. Y eso es algo, y el Señor Jesucristo estaba hablando de la importancia de la gente que está de 12 personas o un grupo X de gente que va llegando porque ya pasó el proceso, ya abrió su célula. Entonces esa es una célula o un grupo de reunión, de discipulado, y son los que voy llevando de fe en fe, de gloria en gloria, de victoria en victoria, y a los bebés los voy cuidando. A los bebés, la célula de evangelismo son bebés que vamos a cuidar, pero un día tienen que llegar a una madurez para ser discípulos de Jesucristo. Entonces dice Mateo 13:11, y él les respondió y les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Entonces Dios abre el entendimiento de aquellas personas que quieren darle su vida, que estudian la palabra, o sea, que hablan la palabra y que practican la palabra y que están conscientes de que han llegado a una madurez, que todo lo que yo he recibido lo voy a enseñar, todo lo que Dios me está dando, todas las pepitas de oro, todo ese entendimiento, revelación de la palabra, es para que yo vaya y lo enseñe a otras personas. Después las parábolas sobre la evangelización. Tenemos la parábola de la oveja perdida. Y qué bonito, esa es gente que ya trajimos al rebaño y de repente una persona se enoja, se va, la sonsacan, la llevan a otro lugar y tú debes de ir porque